Hoy tengo la alegría de conversar con Gerardo Abud. Gerardo ha sido durante más de 30 años el traductor del Dalai Lama y, del Dalai Lama para Latinoamérica y de muchos otros maestros. Ha acompañado y ha traducido a muchos grandes maestros del budismo tibetano de diferentes linajes, como Sonye Rinpoche y muchos otros. Y la idea de hoy, la intención de hoy es, más que una entrevista formal, pues una conversación sobre el sufrimiento, la compasión, la espiritualidad, la vida cotidiana y, y que sea beneficiosa esta conversación para todos los que la puedan escuchar. Así que muchas gracias por estar aquí y compartir tu tiempo y mirada con nosotros, Gerardo. No, es un placer, sí, María. Y me gustaría empezar por comentar qué es lo que te llevó a ser traductor del Dalai Lama y cómo fue esa primera impresión cuando lo conociste. Mira, bueno, brevemente te cuento un poco la historia, cómo es que yo aprendí tibetano, ¿no? Es decir, yo pasé 14 años en India y Nepal, llegué a la India en el 71 y ahí en diciembre del 71 su santidad el Dalai Lama abrió la biblioteca, ¿no? La Library of Tibetan Archives, y había un curso de budismo y un curso de tibetano. Y yo tomé un curso de 6 meses. En realidad, es decir, se enseñaba un tibetano muy coloquial, de que vas a ir al mercado, sí, voy a ir al mercado. ¿Y con quién vas a ir al mercado? Ese tipo de cosas. Pero bueno, fue una base, ¿no? Ahí aprendí mucho vocabulario, pero en realidad a mí se me afianzó mucho porque después de un año, en octubre, digamos, al final del año, eh, me mudé a la casa de mi maestro principal, en otro lado, no en Dharamsala, en Manali, y viví en esa casa 8 meses. Era una casa no muy grande que funcionaba como un monasterio chiquito. Había monjes y habían algunos habitantes, bueno, yo estaba viviendo ahí. Y bueno, como nadie hablaba inglés, entonces fui muy rápido. Ahí es como realmente se afianzó mucho el idioma, ¿no? Pasaron muchos los años y yo volví a la Argentina en el 85. En el 92 oímos nos llegó la noticia de que el Dalai Lama nunca había estado en Sudamérica, había estado antes en Costa Rica y México, y nada más, de habla hispana, digamos. Creo que España no había ido todavía. Y entonces, viste, de la oficina del Tibet en New York, nos avisaron y empezaron a mandar gente para enseñar cómo se organizaba, ¿no? Entonces se armó un grupo organizador y en realidad, bueno, yo participaba, no me interesaba mucho, no me gusta esa parte, pero éramos 2 centros budistas y había como 10 personas que no tenían mucho que ver. No importa eso. El asunto es que en una de las visitas, porque venían a visitar, había que ir a ver cómo eran los lugares donde iban a hacer los eventos, ¿viste? Por una cuestión de seguridad, un montón de cosas que nosotros no estábamos acostumbrados, ¿no? Eh, Contactos con la policía, contactos con el gobierno, ¿viste? Dalai Lama no es un lama común, ¿viste? Es un jefe de Estado. Mal que mal es un jefe de Estado. Y un día viene Rinchen Darlo, que era uno de las personas importantes del Office of Tibet en New York, eh, para dar una conferencia de cultura tibetana. Ahora, él viviendo en New York, por supuesto, hablaba muy bien inglés, y en general una conferencia de cultura es mejor que la de en inglés, porque hay un 60-70% de personas que entienden inglés, ¿viste? Y yo pensaba eso, me pidieron para que yo tradujera. Y no, ni una palabra en inglés, del principio al fin fue todo en tibetano, ¿no? Y yo traduje, y después volvimos a la casa y me dice, vos tenés que traducirle al Dalai Lama, cosa que a mí me aterró, te juro, porque una cosa es traducirle a los lamas, ¿viste? Con los cuales estaba acostumbrado, que es todo técnico, todo budismo, no hay cuestiones, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y de pronto, con su santidad, que, ¿viste? Además de hablar muy rápido,
le encanta la lógica, de pronto te manda ¿viste? Una cosa totalmente filosófica, ¿viste? Yo no tenía ese entrenamiento, ¿no? Y al principio dije, no, bueno, pero ya tenía un traductor, yo quería zafar, como decimos acá, ¿viste? De eso, tenía un traductor, si fue a Costa Rica y a México, dice, sí, sí, pero el traductor que lo tradujo en ese momento era alguien que se había criado en Estados Unidos en una familia cubana y no tenía un vocabulario muy grande, entonces parece que no anduvo demasiado bien. Y entonces, bueno, dije, bueno, pasado el terror principal del principio que pasó, dije, bueno, falta un año y medio hasta que venga y voy a comprar cassettes y empezar a oír, viste, sus enseñanzas. Bueno, hice eso y ahí empezó en 92 y después las que hice 5 giras con él en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, cada vez estaba más relax, por supuesto. Inclusive ya desde la primera, viste, eventos así, encontré que la mejor postura era estar relajado, viste, porque también él habla largo, viste, y si uno está, eso es una de las cosas, yo como traductor de la primera generación, nunca aprendimos a tomar nota. Por ejemplo, todos los traductores que se hacen en Nepal, ¿viste? En el Instituto de Choquín Rinpoche u otros lugares, los teachers, ¿viste? Les enseñan que tienen que tomar nota. Y yo no Ujú, sé tomar nota cuando me están hablando, ¿viste? ujú, No lo desarrollé, era todo guardarlo en la memoria, ¿viste? Con alguna cosa, de alguna manera había tenido una técnica que había desarrollado así por mí mismo. Y y una de las cosas que descubrí, porque me preguntan a veces cómo es que él habla por ahí 20 minutos, 15 minutos y después vos hablás, y la verdad es que no sé cómo contestar. Es decir, digo, yo creo que lo más importante es estar totalmente relajado. Es decir, no consciente de que hay 15.000 personas, 30.000 personas, ¿viste? Eso son cosas que no sirven para nada, porque con que haya una ya tengo que hacerlo bien, ¿viste? Relajado y atento, y a veces hay cosas que no entiendo y siempre tenía un monje al lado, ujú. entonces al Dalai Lama nunca lo interrumpís, es una cosa, no es que, ¿qué dijo? Eso no existe. No, no, con todos los otros lamas, viste, que tengo confianza, le digo, ¿qué acabas de decir? ¿Viste? O al final le digo, o si no entendí algo, me lo puedes repetir, no hay problema. Pero eso no se hace, son cosas que, bueno, de protocolo, yo lo sabía, aunque no me lo habían dicho, ¿viste? Entonces yo recibía todo lo que decía y después yo empezaba a desarrollar todo y es como sacar un hilo de una madeja, ¿viste? Así que se va saliendo Ah, y entro en el ritmo, tac, 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 y de pronto llego al punto que no había entendido y ahí le pregunto al monje. Entonces el monje me lo rellenaba, yo lo decía y seguía tac, 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 así. Y bueno, funcionó. Evidentemente funcionó porque me siguieron llamando, parece que les gustó cómo traducía, ¿no? qué Y la bueno. última vez que fuimos fue en el 2013 en México, fue la última. Ya después no volvió a Latinoamérica, no volvió ni siquiera a México, que era el lugar más importante. Mm, Y bueno, ya hasta ahora ya no viaja directamente, ¿no? O sea que es una historia pasada, ¿no? Ya ujú, van, ujú. ¿cuánto van a ser? 16 años que se terminó ese capítulo muy extraordinario de mi vida, ¿viste? Desde luego, muy extraordinario. Imagínate que yo viajé mucho con lamas, ¿no? Por ejemplo, Tsono Rinpoche, yo fui del 2000 al 2015, 16 años, viajaba 2, 3 meses, porque somos muy amigos igual. Pero no importa, ¿viste? Es decir, siempre estás en un mismo tema, que es el budismo, ¿viste? Pero con su santidad no es así, ¿viste? Se encuentra con un ministro, con un presidente, con alguien de algún lugar, ¿viste? De un grupo nativo, ¿viste? Que viene a hablarle de los problemas que tienen para integrarse, de grupos de derechos humanos, tac, 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 de todo tipo, ¿viste? Y vos ves a esta persona que es como, funciona en todos lados bien, ¿viste? No, es como, no, ¿dónde está el ego? ¿Viste? Una cosa Qué así. bueno. Y es adorado por millones de tibetanos, y que es una persona tan sensible, ¿viste? Como él dice, yo en mi mente soy un simple monje budista, y yo lo creo, ¿viste? No, sabe, ¿viste? Que socialmente tiene mucha llegada, mucho respeto, y es Ujú, una figura realmente socialmente hablando, es una figura internacional, casi uno de los mayores referentes espirituales, ¿viste? De nuestros siglos, nuestros ya. últimos. Pero él es así, es una persona.
es así, es un simple monje budista, ¿viste? Es realmente una experiencia fantástica estar con él, ¿no? Una Es experiencia inesperada, extraordinaria. inesperada para mí completamente, era algo que nunca pensé que me iba a pasar, ¿viste? Yo era además, me ayudó mucho que yo traduzco el español, no habían traductores Mm, al español capacitados, digamos, como para eso. Había, sí, francés, está Matthew, viste, inglés, está Tukenjempa, habían otros internacionalmente, en cada lugar, un alemán, un francés, qué sé yo, pero al español, bueno, tuve ese karma, por así decirlo, ¿viste? Un totalmente. buen Esto, karma, sí. qué buen karma, total. Y entonces esto me enlaza un poco con lo siguiente que me viene a la cabeza, ¿no? Que después de escucharlo durante tantos años, ¿qué enseñanza considerarías esencial para el ser humano actual? De todo lo que has Mm. escuchado, ¿qué es lo que dirías es que esto es lo más esencial de todo? Mira, hay dos cosas, ¿no? Él tiene 4 puntos en general y para contestar tu pregunta yo diría de los dos, porque hay uno que es, bueno, también representar al Tíbet y explicarle al mundo la condición del Tíbet después de la invasión china y demás. Eso es importante, pero bueno, a lo que hace a tu pregunta, hay uno que es la de las cualidades humanas fundamentales que tenemos que tomar en cuenta, que no son que pueden ser reforzadas por las religiones, pero que no necesariamente tiene que provenir de las religiones, sino que tiene que provenir porque somos seres humanos. ¿Viste? El amor, la compasión, el altruismo, la empatía, la paciencia, la autodisciplina, ¿viste? Son todas cosas que naturalmente, como una ética básicamente humana, irrespectiva de cualquier religión, tenemos que observar, porque si él decía, si no tomamos en cuenta eso, entonces quiere decir que los agnósticos o los ateos, entonces no tienen ética, pero no es así, ellos también tienen su ética. Entonces la ética es valores humanos fundamentales. Y entonces puso mucho énfasis en la educación, ¿viste? Y de hace ya como 20 años, con expertos, con qué sé yo, influenciando mucho, ¿viste? Cómo llegar a cambiar los sistemas educativos para los chicos en general, viste, tiene una orientación occidental, viste, de competencia, de este, de otro, y también de valores humanos, no vamos a decir que no, pero realmente de poner énfasis en ese tipo de cualidades. Porque eso es, lo importante es que no es dependiendo de las religiones, no es que, viste, uno entonces es cristiano y tiene que ser, sí, sos cristiano, pero bueno, todo lo que es sagrado en las religiones, bueno, a veces, viste, las religiones también han hecho desastres, ¿no? En la historia de la humanidad. O sea que el aspecto de sagrado tiene que reflejarse en la vida diaria, viste, como un ser humano de bien, por así decirlo, ¿no? Ese es uno. Y el otro punto también, la convivencia con las religiones, viste, que es importante. Bueno, hoy en día no hay tanto problema, supongo, pero sí hay problemas, ¿viste? Es decir, mucho énfasis en que hay que conocer las otras religiones para entenderlas y hay que llegar a un tipo de armonía, ¿viste? Porque si no, se hacen desastres en base a la religión. Él decía siempre, el asunto de la religión es que apela a el ser emocional de la persona, ¿viste? No tanto al cognitivo. Entonces, el ser emocional, al no estar, digamos, guiado por el racionamiento, ¿viste? Y demás, lo pueden manipular fácilmente los políticos, por ejemplo, ¿viste? Entonces puede ser utilizado, ¿viste? De una manera muy perniciosa, como lo vimos en la historia, ¿no? Se han hecho atrocidades. Entonces, bueno, entonces por eso también en el mundo del siglo XX-XXI, bueno, es importante también, digamos, prestarle atención a ese tipo de cosas. Y de hecho lo hacía mucho, ¿viste? Llevaba monjes, meditadores, se encontraba con monjes de distintos claustros, ¿viste? Cristianos, y hacían un intercambio, y entonces le pasaban instrucciones de meditación a los otros instrucciones, qué sé yo, hacían una especie de que, bueno, son experiencias lindas que no se hacen habitualmente entre las religiones. Eso también a mí me pareció importante, sí. Y entonces, ¿cómo crees que podríamos
en este mundo occidental actual donde hay tanta prisa, tenemos todos tantas responsabilidades, tantas distracciones, que estamos como anestesiados por las distracciones y por el ocio, ¿cómo podríamos llevar esto a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana? Bueno, tenemos que ver, viste, si uno es budista o si es una persona que tiene otra religión. En todos los casos, budista u otra persona, actuar, como dije, viste, fomentando estas cualidades humanas fundamentales. Es verdad que tenemos mucha distracción. Yo digo siempre, somos adictos a la distracción. No podemos quedarnos en silencio mental. Viste, hasta uno está físico, por ahí te quedas sentado. Y hablar te quedas callado, estás solo. Pero no soportás, viste. Enseguida prendés algún video de tu mente, empezás a recordar algo y que le dije, que no le dije, todo esto. El ruido ese, bueno, mantiene un sistema bastante nocivo en cierta manera desde el punto de vista espiritual también, porque en ese ruido surgen, sin que uno se dé cuenta, estas emociones destructivas, ¿viste? Aflictivas, como el odio, el rencor, o qué sé yo, el apego, los celos, la envidia, ¿viste? Todo este tipo de cosas, y uno se deja llevar, y bueno, eso no es bueno para nadie, porque después si uno actúa física o verbalmente motivado por eso, no solamente le causa sufrimiento a la otra persona, uno mismo, de acuerdo con el budismo, también su conciencia se vuelve este, distorsionada, ¿viste? Entonces, bueno, en este sentido, es verdad que cuando hablamos de la espiritualidad, es decir, por eso yo te hago una diferencia, si es un budista, tiene muchos sistemas y muchos elementos que no necesariamente tienen que ser aplicados siendo un monje, por ejemplo, o siendo un yogi, sino que pueden integrarse también en la vida cotidiana, pero claro, para eso uno tiene que desarrollar, viste, cierto tipo de dedicación para el camino espiritual, habiendo percibido, viste, la condición de insatisfacción, sufrimiento, de algún tipo de insatisfacción con las metas mundanas, viste, que uno empieza a ver al final, nos pasamos la vida depositando las expectativas de felicidad en todo lo que es externo. Es decir, yo estoy contento cuando me como un helado, no sé cómo dicen en España, pero cuando Igual. me como, igual, ¿viste? Estoy contento cuando, ¿viste? Tengo a alguien que me quiere y salimos a tomar algo. Estoy contento porque veo una película, ¿viste? Siempre es basado en lo externo, cuando en realidad estamos descuidando que uno puede tener bienestar interior propio, que es mucho más genuino y mucho más, Duradero. no digo sólido, pero mucho más fuerte, ¿viste? Invulnerable, que siempre depender de algo, ¿viste? Y si no es eso, en el que me compro el auto, entonces estoy feliz que me cambié de casa, que esto y lo otro. Bueno, la filosofía, ¿viste? La literatura o la música. Está bien, está todo bien, digamos, pero realmente si uno se deja llevar, ¿viste? Por la distracción, a mantener ese ruido, entonces, desde un punto de vista budista, está descuidando una riqueza interior para descubrir, porque en el budismo se dice que esencialmente somos un ser perfecto, ¿viste? Un Buda. Bueno, para descubrir que no tenemos tantos años también. Entonces, bueno, es como que se diluyen mucho las cosas. Eso es si uno es un budista. Y bueno, y si uno es un laico, bueno, seguirá con su familia, bueno, el budista también, digamos, pero es la cuestión de integrar, en el budismo integrará sistemas ya muy efectivos, ¿viste? Para desarrollar compasión, el amor altruista y todo ese tipo de cosas, y también la calma mental, es decir, un antídoto para la distracción, pero totalmente la meditación, ¿viste? Al principio está destinada a eso. Y para la otra persona que es un laico, bueno, yo no sé decirle si le interesa mucho, ¿viste? Desarrollar la calma mental, que es un estado de aburrimiento total, ¿viste? Porque en realidad, justamente, es decir, cuando vos lo que no te permite, ¿viste? Estar en el ahora es porque estás totalmente con las diversiones de la distracción. Entonces, realmente es el arte de estar aburrido, ¿viste? Y yo no sé si eso le llega a mucha gente laica que en realidad no tiene mucho cuestionamiento más allá de la satisfacción inmediata de sus deseos, ¿no? Pero sí que has comentado una cosa, y es que yo creo que cualquier persona que le dé dos vueltas en la sociedad actual
al tipo de vida que estamos llevando, puede encontrarse con la insatisfacción y puede encontrarse con el malestar puro y duro de tener todo, entre comillas, tengo todo resuelto, pero aún así hay un malestar que no sé a qué es debido. Y si empiezas a investigar o a leer un poco o a analizar un poco, quizás una práctica sencilla, me pregunto yo o te pregunto a ti, para alguien eso, que ha encontrado o que se dé de frente con esa insatisfacción o con ese sufrimiento puro y duro de perder a un ser querido o de perder un trabajo o de que cualquier sufrimiento que todos nos hayamos encontrado en un momento dado en la vida para personas laicas. ¿Qué práctica sencilla podrías recomendar para alguien que empieza, que no sabe por dónde empezar, pero que ya intuye que la vida tal como va en este piloto automático del, pues eso, trabajo, consumo, envejezco y me muero? ¿Cómo puedo empezar por dónde puedo empezar? Una persona que empiece a hacerse 2 preguntas, 3 preguntas y que quiera empezar, pero que no sabe por dónde. ¿Tú qué le recomendarías? Bueno, eso es lo que pasa mucho, es el tipo de decepción que uno tiene en las sociedades desarrolladas, ¿viste? Que ya han cubierto las necesidades básicas y están más allá. Entonces se dan cuenta de que han conseguido todos sus objetivos y hay un vacío enorme, porque percibe que las cosas son huecas y los objetivos son huecos. Después de mucho luchar, cuando no los consideraba huecos, se da cuenta de que esto es todo lo que hay, se trata de esto, ¿no? En las sociedades occidentales, lo que vos decís es muy cierto. ¿Cuáles son los remedios más usados? Litio, viste, Prozac, antidepresivos y demás, porque se lo considera como una cuestión, qué sé yo, este, así, una cuestión de enfermedad de algún tipo, ¿no? Patológica, ¿no? Eh, y es muy poco, entonces, es decir, hay muchos workshops, ¿viste? Y también de arte, que es de autoconocimiento y un montón de cosas que la gente puede también recurrir, terapias también, la terapia a nivel occidental justamente es muy efectiva en ese sentido, porque realmente no van al hueso, digamos, de si el yo que está deprimido existe o no existe, como en el budismo, ¿viste? Eso es un paso mucho más fuerte, ¿viste? Avanzado, sí. Pero, ¿viste? Entonces, ahora, pasa muchas veces que en vez de recurrir a todos esos, viste, que las personas que tengan algún nivel y alguna conexión, se abra un camino espiritual. Y en el budismo, justamente es lo primero que uno oye de un maestro. Es decir, la insatisfacción que uno tiene no es patológico, es un signo de inteligencia, porque realmente a nivel de filosofía y demás, en términos absolutos, las cosas son huecas, y más allá, uno mismo también es hueco, ¿viste? Pero claro, es decir, todos entramos en el camino budista por esa sensación de insatisfacción. Entonces, hay gente que no puede porque no tiene esa conexión, pero puede tener conexión con otro camino espiritual. Y si no, bueno, terapias, yo no sé muy bien, ¿viste? Una técnica muy simple, no es fácil para sacar a la gente de ese tipo de vacío. Es decir, en el budismo hay muchas técnicas, digamos, pero bueno, eso es lo que yo conozco, ¿viste? A un nivel laico, hay también sistemas que se han desarrollado, que yo no desarrollé en mí mismo porque tengo confianza, pero que son muy efectivos. Por ejemplo, en México está este grupo, son muy amigos míos, pues yo voy a México todos los años, ¿no? A enseñar, y está Casa Tibet. Pero digamos que discípulos de Casa Tibet, que son budistas, y son, bueno, han formado algo que se llama Atentamente. Yo no sé si oíste hablar de eso. Se llama, No, pero tiene es sentido. un movimiento, o no, de enseñanza atentamente. Está todo diseñado justamente para que la espiritualidad se transmita a un nivel laico. Cuando yo leo los programas, yo veo atrás de las líneas, son todos fundamentos budistas, no hay una sola palabra budista. Y eso es algo muy efectivo. Yo no creo Mm. que debe haber varios programas en distintos lados del mundo. Este es muy efectivo. Hace unos años que empezaron, justamente después del 2013, cuando fue el Dalai Lama.
y dio una conferencia al sindicato de maestros, que lo vieron online, no sé cuántos miles de maestros, y ahí él enfatizó mucho el cultivo de estas cualidades, viste, básicas humanas, y se formó este grupo. Pero ahora no sé lo que son, tiene como ciento y pico de instructores, los llaman de los ministerios de educación de distintos estados de México, de que son empresas, viste, de colegios, de todos lados, viste, como para transmitir esas técnicas. O sea que hay también a nivel laico, no de parte mía, pero el que quiere, también tienen seguramente una conexión online, ¿viste? Para recibir alguna instrucción práctica, ¿viste? Eh, yo lamentablemente ya estoy muy metido en el árbol, en el bosque budista, ¿viste? Bueno, pero eso está bien porque en el budismo se habla mucho de cultivar la mente, de entrenar la mente. Y también quería ir por ahí porque todos entendemos cómo entrenar el cuerpo, eso no hay ningún problema, todos sabemos lo que significa, pero entrenar la mente o cultivar la mente, ¿cómo cómo lo desarrollarías? ¿Cómo lo explicarías? Bueno, eso es fundamental. Todo el budismo es el estudio de la conciencia y también el entrenamiento. Pero lo bueno que tiene nuestra mente, que no es un bloque ahí que no puede cambiar, cambia constantemente. Y si este momento estás llevando este curso, vos aplicando, viste, distintos antídotos, los puedes guiar para este curso, viste. La técnica fundamental y el corazón de todo el camino budista es la meditación, viste. La meditación es un sistema gradual que primero empieza con una mente muy burda, llena de pensamientos, adicta. Pensamos todo el tiempo, es impresionante. Mm. Desde que nos despertamos empezamos a pensar, casi ningún momento dejamos de pensar. Vamos a dormir, los primeros instantes no tenemos sueños y ahí no pensamos. Pero después empiezan los sueños y ahí seguimos pensando. Y lo primero que hacemos cuando nos levantamos, empezamos a pensar de vuelta. La mente no deja nunca de trabajar. Y Exacto. el problema no son los pensamientos. Pues la mente es, bueno, esa es como dice la naturaleza de las cosas, es así. El fuego quema, el agua moja y la mente produce pensamientos. ¿Puede no producirlos? Sí, pero en este momento los produce. ¿Podemos reprimir los pensamientos? No. Pero sí podemos y tenemos la libertad de, si surge un pensamiento, no pensar, porque entonces quiere decir que me dejo llevar por el pensamiento. ¿Entendés? Ahí reside nuestra libertad. Y con unas cosas muy simples, que empiezan con cultivar el mindfulness, ¿viste? Esa atención sobre algún objeto, la respiración o lo que fuera, cuando ves que uno se distrajo, volvés una y otra vez, y se va armando mucho más atención. Con esa atención también viene mucho más calma, es que la mente se permanece quieta más que que moviéndose, y se forma un espacio interior en el cual ya hay la relación con las situaciones y con las emociones, hay un espacio en las cuales no te golpea directamente. Primero pasa por ese espacio porque rápidamente volvés a esa calma y medio que se resuelve o se diluye o encontrás en ese espacio una manera como para lidiar con eso. Eso requiere entrenamiento, no se hace de un día para otro. Y en realidad yo siempre digo, ¿viste? Hay que tener mucha dedicación. El budismo no es cosa fácil. Hay otras workshops, ¿viste? Que te la pintan muy lindo y todo lo demás. El budismo no es bueno, a ver, que estamos, bueno, ahora relájate y conectate con el universo. No existe eso, no. No, es relájate y no te distraigas, ¿viste? Es una cosa, es como un libro de cocina, yo digo, es un recetario de cocina. Es muy, en inglés decimos down to earth, ¿viste? Como muy con los pies sobre la tierra. Realmente Mm, es así. Y mm, si no te mm. conectas, como decía Trungpa Rinpoche, si no que te conectas con la tierra, con tus emociones, con tu lío mental, con todas las cosas que te hacen sufrir y que hacen sufrir a los demás, si no te conectas con la tierra y empezás a trabajar a resolver eso, no te vas a conectar nunca con, bueno, el cielo, porque es parte del tierra y suelo. El cielo quiere decir tu naturaleza esencial, ¿viste? Que es el estado búdico. O sea que si aspirás a lo que es la trascendencia, primero tenés que realmente trabajar, y en eso es lo que vos decís, entrenamiento de la mente. ¿Cómo se entrena la mente? Con sistemas también. A veces yo me encuentro con gente y que me dice, sí, sí, yo estuve meditando varios años. Yo medito desde hace varios años. Ah, bueno, ¿y qué práctica haces? ¿Viste? De buena voluntad, digamos, porque si viene para mí tengo que saber lo que practica, ¿viste?
No, yo, viste, yo me hice una meditación y bueno, practico de esa manera. Y bueno, bueno, como quieras, le digo, ¿viste? Pero en el budismo se medita de esta manera. Bueno, en realidad tenemos que tener un sistema probado, ¿viste? Un sistema que viene desde, para nosotros, está muy respaldado, viene de Buda, en maestro tras maestro tibetano, ¿viste? Gente extraordinaria que han trascendido y que llega hoy en día a tu propio maestro y te da una fórmula que ha sido comprobada, ¿viste? Por generaciones y generaciones de yogis, ¿viste? Y si tenés alguna duda, hay alguien que te la resuelve, pero todo eso involucra mucha dedicación con ese objetivo de entrenar a tu mente y de realmente conocer tu mente también. Nunca le prestamos atención a nuestra mente. Nuestra mente tiene esa cualidad que no tienen los animales, por ejemplo, o bueno, en el budismo hay otro tipo de existencia. Nuestra mente tiene la cualidad de verse a sí misma. Ahora, decime en nuestra cultura, no vemos la mente a sí misma en este momento. Es decir, uy, estuve pensando en tal cosa, a la vez siempre después de que algo pasó. La práctica de meditación fomenta esa característica, capacidad o cualidad que tiene nuestra mente de verse a sí misma en el momento en que está ocurriendo las cosas. ¿Viste? Si hay un pensamiento, automáticamente lo puede detectar con entrenamiento. Cuando uno recién empieza, lo detecta después de, qué sé yo, varios otros ideas que pasaron, ¿no? Pero justamente eso, es decir, ¿de dónde empezamos a trabajar? Empezamos a trabajar donde estamos. Y estamos en ese ruido, como vos decías, viste una distracción enorme, todo es arreglable, porque la distracción enorme ocurre por patrones habituales, hábitos. También nuestras ideas, todas nuestras percepciones, nuestras condiciones, son todos hábitos, estamos estructurados por hábitos. El egocentrismo es algo que proviene de hábitos y todos somos egocéntricos en realidad, no egoístas, viste, extremistas, pero todo el tiempo, ¿quién es el, viste, estás pensando y tenés ideas, ¿quién es el protagonista de todo eso? Es decir, no, yo pienso que no, no, que tendría que haber hecho, siempre yo, hasta en los sueños. Entonces, ese es el egocentrismo, todo, viste, alrededor del yo, pero no de una manera mala, viste, eso es orgánico, digamos, por eso estamos en lo que llamamos samsara, viste, que es esta Sí. condición actual de ignorancia y demás. Siempre instalados en nuestra zona de confort, que le da algún cierto respiro a esa creencia en el yo y todo lo demás. No nos metamos en filosofía, pero digamos, cuanto menos egocentrismo, más feliz uno es. Como dice Shantideva, ¿viste? Cuando uno se piensa en el bienestar de los demás, entonces ahí es donde encuentra la felicidad. Cuando uno piensa en su propio bienestar, en desmedro de los demás, ahí es cuando causa las condiciones de su propio sufrimiento, ¿no? Pero has comentado antes una cosa muy interesante que me recuerda una anécdota también sobre el Dalai Lama, que tú has comentado que esta es una técnica que está muy respaldada, que está muy probada, que está muy estudiada, que muchas personas han llegado a ver la naturaleza propia, nuestra, primordial. Pero en algún momento alguien, algún occidental creo que fue, le preguntó al Dalai Lama, bueno, pero ¿es necesario tener un maestro para llegar Mm. a todo esto? Y creo que el Dalai Lama, su santidad, contestó algo así como, bueno, no es necesario, pero te podría ahorrar mucho tiempo. Y entonces, yo creo que aquí también en Occidente tenemos también nuestros prejuicios respecto al tema del maestro, porque, Mm. bueno, pues imaginamos cosas que a lo mejor, o no sé, o pensamos, a veces se escucha esa gran frase de yo tengo mi propio maestro dentro, mi propio maestro soy yo, ese tipo que a lo mejor es también ego o arrogancia, y tenemos a lo mejor a veces un poco de dudas respecto a un maestro. También es verdad que ha habido pues casos de maestros que no son tan cualificados o que a lo mejor pues han dado enseñanzas antes de tiempo. Bueno, no lo sé, muchas cosas que pueden haber ocurrido, pero ¿qué nos comentarías respecto a los prejuicios que puede haber en Occidente respecto al tema del maestro? No, es así, para mí fue uno de los problemas más grandes. Yo encontré el budismo. Cuando fui a la India fui a buscar, yo soy ingeniero, ¿no? Trabajé acá de ingeniero y finalmente fui buscando algo a India. Y la verdad es que el que quiere encontrar algo realmente en la India lo va a encontrar, porque hasta hoy con progreso y todo se encuentra el hinduismo, jainismo, digamos, es un país muy espiritual. Pero en ese momento yo no tenía idea ni de budismo ni de nada.
encuentro el budismo, yo era agnóstico, me parece muy interesante, viste que el budismo no es una religión teísta, entonces eso decía, ah, bueno, ¿y cómo es entonces? Y hablan del karma, de este y lo otro, y me parece cada vez más interesante, y yo realmente me vuelvo budista, me tomo refugio, y estoy, creo que un año y pico, encantado con las prácticas y todo, pero sufría porque el maestro, los maestros que yo había tenido al principio, era así, muy linda gente, pero no era esa cuestión de devoción que uno, viste, especialmente en las enseñanzas más altas del Tantra que se practican en Tibet. Bueno, es necesario, viste, ese tipo de devoción que trasciende nada más que, ay, qué linda persona, viste. Y era un problema, decía, bueno, mira, por ahí no sirvo, viste, por ahí era mi mente ingenieril, es muy, viste. Y bueno, de pronto se solucionó eso, viste. Entonces, realmente encuentro eso, y más que uno no vive en un entorno en que ves a los maestros muy a menudo. Pero primero digo, no crean que en Tibet la gente estaba constantemente en contacto con sus maestros. Muchísima gente, viste, trascendió, yo no uso la palabra iluminar porque eso es para Buda, viste, pero trascender es cuando ya descubrió su estado natural y lo tiene que estabilizar, pero ya está libre de volver a este condicionamiento. Eso por eso uso la palabra trascendió. Pero es un paso muy importante, esa es la liberación, ¿ok? Nos liberamos del condicionamiento de esta existencia basada en la ignorancia. Entonces yo muchas veces contesto, mira, en Tibet por ahí al Dalai Lama lo veían en el Monlam una vez entre 50.000 personas a 300 metros, pero sin embargo, viste, practicando y tomándolo como maestro, también se liberaban, viste. Al Karmapa también, viste, no eran que estaban al lado de sentados en la falda de los lamas, no existía eso, viste. Entonces le digo, bueno, entonces acá que no tengamos, nosotros en nuestro centro en Buenos Aires, yo siempre trato de traer un rinpoche, ¿viste? Un lama y lo hacemos regularmente, después hay interrupciones, ¿viste? De la cuarentena, qué sé yo, pero en realidad por eso, porque yo quiero maestros tántricos con los cuales la gente pueda conectarse. Conmigo siempre me dicen, bueno, yo soy tu instructor, le digo, ¿viste? Pero no me... Bueno, no sé, después algunos me toman, pero es problema de ellos, pobres, ¿viste? Pero bueno. Seguro que sí. ¿Cómo no? Entonces, es un problema. Ahora, estoy de acuerdo con eso, que hay prejuicios, pero también nosotros nacemos en una cultura en la cual cuando consideras un santo, un ser humano que es santo, nos vamos a la Edad Media, porque de vez en cuando el Papa beatifica a alguien, no sé cómo se llama, ¿viste? Hay otra palabra, Lo y uno dice, "Ah, santifica. bueno, pero santifica, no le damos tanta importancia. Sí, los santos son, ¿viste? San Francisco, qué sé yo, Asís y todo eso. Eso sí, eran santos, pero no hay una predisposición a aceptar en esta cultura tan orientada, ¿viste? A mejorar lo externo, ¿viste? Y no cultivar lo interno, en que una persona puede ser un santo y sentarse a comer con vos, ¿viste? No existe eso. En Tibet no era así. En Tibet apenas nacía un chiquito, el lama, y va a venir el lama, toda la casa, ¿viste? Se revuelve porque limpian todo, se visten todo, porque va a venir el lama. El lama es como Buda, ¿viste? De esa manera, el chiquito nace en un ambiente en que es normal, ya tiene una predisposición a aceptar eso. Y con muy poco lo aceptan, ¿no? Entonces no es, o sea, que tenemos ese problema, lo tenemos. Ahora, tenemos el problema también que hay muchos maestros falsos, ¿viste? Que no tienen mucho evolución espiritual, pero que hacen un curso de meditación y ya ponen un workshop, ¿viste? Y empiezan a cobrar también con certificados en la pared, y qué sé yo, sí. Y no es un problema moderno. Yo estaba, cuando estudié las prácticas preliminares, ¿viste? Que hacemos nosotros, que, bueno, lleva mucho tiempo, y el capítulo de la conexión con el guru, que es muy importante. Esto en Tibet, era un texto así de, qué sé yo, 800 páginas. Todo el capítulo era muy grande, pero un tercio del capítulo, este texto escrito en el año 1400, 1500, ¿ok? En Tibet, advertencias de cómo ver al lama, cómo analizar a alguien que vos vas a aceptar como un maestro, ¿viste? Y cuidado, porque una vez que lo aceptás, ya lo aceptaste, pero podés tener toda tu libertad, ¿viste? Como para cuestionar, verificarlo, pero no,
Pero una vez que lo tomaste, ya está, ya no sigas buscando. mm, Eso es en Vajrayana. El maestro en Mahayana, como que son enseñanzas no tan fuertes y llevan más tiempo, es un maestro, un camino espiritual, pero también hay que respetarlo. Y en el Theravada, que en la cual la orden monástica, viste, muy importante, es el monje que te da los votos, que te indica y qué sé yo. Pero la relación con maestro guru, tu pregunta es guru, digamos, viste, eso, porque un maestro, los otros maestros son como un instructor, viste, qué sé yo. Entonces, eso no es fácil. Entonces yo digo, bueno, mira, hay prácticas específicas para desarrollar esa conexión con el maestro. Nosotros en la cultura occidental no las tenemos, pero en el budismo tenemos las prácticas preliminares, se llaman ngonro, y todo, la base, el trasfondo del ngonro es el guru, el guru, el guru, y es mucha la repetición, repetición, porque la mente, cuando repetís, repetís, va cambiando. Es decir, por repetición uno va cambiando los hábitos, ¿no es cierto? Entonces ahí te vas abriendo y te vas abriendo. Y yo digo, bueno, y si no conoces y no pudiste encontrar un maestro, pero estás convencido de ese camino y esas enseñanzas, bueno, lo vas a necesitar. Bueno, viste, tomaste refugio, sos budista, tenés confianza en Buda, prendele una vela, ofrecele flores y hacerle muchas oraciones y pedile claramente que te influya, ¿viste? Como para conectarte con un maestro. Y esa influencia espiritual que recibimos de estos grandes seres actúan de una manera transformadora. Y por ahí van limando esas resistencias que uno tiene. Y de pronto, ¿viste? Hay un clic y uno empieza con una chispa y la chispa se transforma después en una llama, pero hay que cultivarla. Si la dejas en chispa y seguís, ¿viste? Como dicen, ¿viste? Han dicho, cuando aparezca el maestro, yo lo voy a conocer. Cuando aparezca el maestro, yo lo voy a reconocer. No es así. Por ahí estás tomando, viste, un gin tonic al lado de alguien que es tu maestro y vas a hablar de cualquier cosa, ¿viste? Pero para eso yo estoy de acuerdo con eso, pero uno tiene que hacer algo para, viste, que tengamos las condiciones de percibir, ah, este es un maestro, viste, no es una persona común, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, viste, tenemos que trabajar sobre nosotros mismos y si lo que realmente uno quiere es un maestro espiritual, primero tiene que estar convencido que ese es el camino que quiere hacer. El camino del Tantra exige muchas cosas. El camino del Tantra no es el Tantra ese de sexo que tú ves en televisión. El Tantra es el camino más rápido para conocer tu esencia, ¿viste? Entonces, para eso, ¿viste? La relación con un maestro es muy importante. Lo que dijo el Dalai Lama es cierto. No es imposible porque en última instancia estamos constantemente funcionando conectados con nuestra mente natural o la base esencial. No es que la mente búdica, visto el estado búdico está ahí y yo ahora la tengo acá y entonces elimino esto y entonces agarro y cultivo el otro. No, está perfecta ya mismo. Entonces puede ser, porque no es imposible, que uno conecte con eso. Lo que probablemente va a pasar es que no reconozca, viste, lo que es porque es algún estado raro. Qué raro lo que sentí, viste, pero no sabes qué es. Pero suponete que seas tan calificado que lo tengas, sí, no se puede decir que es imposible, pero es altamente improbable. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice el Dalai Lama, sí. también. Me parece que es correcto, sí. Qué bueno, qué bueno. Y Gerardo, no quiero abusar mucho de tu tiempo, pero la verdad es que estoy Mm, disfrutando mucho esta conversación y mm, podría seguir. Pero otra cosa que también creo que es muy importante, además del maestro, y quizás también hay algo de malentendido por la palabra en sí, es el término de la compasión. Se habla mucho de la necesidad de practicar la compasión. Pero también quizás cuando alguien de repente escucha hablar de compasión, pues se le enciende algún clic católico y entonces la compasión no sabemos muy bien lo que es o lo relacionamos con la pena, con la lástima. No sabemos ahí muy claro. bien. Hay que eso, de nuevo, investigar, leer, reflexionar si lo que estás leyendo tiene sentido, pero ¿cómo encajarías la compasión en todo este camino que estamos hablando del budismo que por lo que parece es una mezcla de religión,
de ciencia, de Exacto. filosofía, necesitas devoción, necesitas inteligencia, necesitas investigar, necesitas muchas piezas en el puzzle para que encajen. Y aquí, ¿cómo introduciríamos la compasión que se escucha tanto hablar y que es tan necesaria hacia uno mismo y hacia los demás? Sí, compasión, es verdad lo que decís, a veces se la toma como lástima, lástima, ¿no? Uno está arriba y tiene lástima, ¿no? O como Mm. pena, ¿viste? Qué sé yo, esos son parte de un sentimiento de calidez que también es bueno, ¿viste? Pero es algo mucho más profundo. Primero, compasión es el corazón del camino budista, junto con la sabiduría. Compasión es abrir el corazón por varias razones. Yo te voy a dar la definición del Dalai Lama de lo que es la compasión budista, que tiene 4 puntos. El primero es que uno, toda su vida, lo que hemos hecho es ser felices en cualquiera de las acciones, ¿no? Desde que nacemos, es ser feliz y no sufrir como ser humano. Yo me tomo, yo soy el que entiende de la compasión. Ahora empiezo a ver los demás seres, ¿no? Los seres humanos. Todos es lo mismo. Todo lo que están haciendo es para ser felices y no sufrir. Hasta los ladrones, hasta los animales, ¿viste? Hasta, no, la gente, ¿viste? Que es brutal lo que fuera, están en esa, porque el sádico, son cosas rarísimas, pero siempre es esa intención, ser feliz y no sufrir. Ahora, todos los seres humanos somos iguales. Ahora veamos a los animales. Exactamente lo mismo. Nadie quiere sufrir. Hasta una hormiguita, siempre pongo el ejemplo, la hormiguita está caminando, yo pongo el dedo adelante, se asusta y se va, porque no quiere, porque tiene miedo. No se va porque mi dedo está sucio y tiene olor, ¿viste? Se va porque tiene miedo de que ¿viste? Eh, bueno, quiere decir que la compasión, entonces, desde ese punto de vista, el primero es que uno mismo tiene ese tipo de objetivos orgánicos, eso es irrefutable, ¿ok? Pero también el segundo paso es contemplar la situación de los demás. Entonces quiere decir que los objetivos de los demás, que son los más importantes, porque son los que rigen nuestra vida, son iguales a los nuestros. Entonces no hay una separación, decir que yo entonces me tengo que ocupar de mi propio interés e ignorar a todos los demás, porque en realidad hay una cosa muy común entre todos, incluyendo los animales, cosas que otras tradiciones no incluyen tan claramente. Los animales también son budas. Lo que pasa es que la conciencia, en esencia, es igual que la de Buda, es decir, totalmente iluminada, pero tienen capas de velos, viste, que hacen que es mucho más improbable que puedan reconocer su naturaleza. Es esa, es una conducción circunstancial. En alguna otra época, por ahí, viste, bueno, no importa. Pero la cuestión es que esos dos, ¿no? Entonces el tercero es que todos tenemos derecho a ser felices y trascender el sufrimiento, esa convicción. Es decir, que no es una cosa, viste, aleatoria, fortuita. No, no, todos tenemos derecho de eso, es un derecho de la vida ese. Y el cuarto es que entonces tomo la responsabilidad para no solamente lograr los objetivos para mí mismo, sino también para todos los demás. O sea que es bastante más complejo, ¿viste? Y parece medio cerebral, pero todo eso se hace con prácticas específicas, ¿viste? De contemplar, ¿viste? Por ejemplo, para la compasión, por ejemplo, se la define en el budismo como el anhelo de que los demás seres no sufran. Está relacionado con el sufrimiento. El amor es el anhelo de que todos sean felices, ¿viste? Hay dos diferencias así emocionales, ¿no? Y la compasión, el amor es fácil, si uno imagina a los seres queridos, hay una práctica, empezás a imaginarte a los seres queridos y te imaginas que reciben todo lo que ellos quieren, si tu hija, viste, no tiene novio, de pronto tiene novio, viste, cosas así, muy simples, pero de pronto también con esa visualización y toda una cuestión analítica, evocas, viste, la alegría, viste, o el amor que te sentís por esa persona con la que tenés efecto. Y después reemplazás por una persona neutra, viste, la cajera de un supermercado, alguien que te llena el tanque de nafta, ¿viste? Hay mucha gente neutra que no tenemos mucha relación, ni nos gusta ni no nos gusta, son neutros. Y finalmente, lo más difícil, con tus enemigos, ¿viste? El que te irrita, el que se fue con tu pareja, ¿viste? El que, te dice, pues, te estafó y te dejó en bancarrota, ¿viste? Esos, wow, estás sentada en tu
en tu cojín, como dicen, no sé, en España como dicen, almohadón o cojín. Sí, sí, cojín, las dos, cojín, sí, sí. Coge, estás sentado ahí y tenés a esta persona imaginándola y esa imparcialidad que es fundamental, que es el cuarto punto, esa imparcialidad hay que cultivarla, ¿viste? Es decir, no hay tantas diferencias, ¿viste? La persona, en realidad, hay muchas consideraciones que se toman en cuenta. Son ejercicios, son el sistema, ¿viste? Y uno empieza, como dice el Dalai Lama, con un nivel, cuando llegas al mundo, naturalmente el bebé se encuentra con un ámbito de compasión y de amor, automáticamente, porque está la madre que viste, lo acoge, que enseguida tiene, viste, el pecho de la madre, todos la aman, viste, el bebito lo aman, y hasta bastante, cuando crece también, viste, yo veo con mis nietos, viste, que tienen toda esa libertad. Vos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y te da vuelta la cara, ¿viste? Un tipo grande no te hace eso. Y el bebito tiene que hacer ese tipo de cosas y uno lo sigue queriendo, ¿viste? ¿No? Bueno, entonces, ¿viste? Entonces ya damos por sentado a medida que vamos creciendo que tenemos también esa compasión o empatía, ¿viste? Por otros, los chicos también tienen, lo cultivan. Vamos creciendo y bueno, es parte de la naturaleza humana, porque todos los humanos tenemos un cierto nivel, aunque por ahí por 5 personas, 7 personas, no por los infinitos seres, pero tenemos. Entonces él dice, y lo descuidamos. Pero el asunto es deliberadamente cultivarlo, porque podemos llevar también en esta experiencia humana a un nivel ilimitado. Bueno, Madre Teresa, por ejemplo, ¿viste? Madre Teresa no pensaba en ella para nada. Es decir, es un ejemplo que yo doy siempre, sin ser budista ni nada, ¿viste? Pero el cristianismo también habla de la compasión. Ah, pero era impresionante. Madre Teresa, que sea Gandhi, bueno, el Buda, por supuesto. Hay tanta gente que realmente es muy compasiva. Bueno, en el budismo todos somos compasivos porque es parte de nuestra naturaleza humana, pero si es que estamos hablando de la compasión como parte de evolución espiritual en el camino budista con un objetivo determinado de llegar a Buda, si descuidamos la compasión, no lo vamos a hacer. Compasión te abre totalmente la mente, te destruye, viste, las limitaciones del egocentrismo. El egocentrismo se va diluyendo y la mente empieza a parecerse mucho a las cualidades sublimes de la mente en su estado natural, que es el estado búdico. Son prácticas que podemos hacer conceptualmente como seres humanos. Todo lo que hacemos dentro del marco humano genera hábitos, ¿viste? Y ¿viste? Si los hábitos soplan acá para reforzar el egocentrismo, siempre interesado en el interés propio y qué sé yo, hacemos otros hábitos deliberadamente para la compasión, el amor y qué sé yo, y nuestra mente va cambiando, ¿viste? Y de pronto, no solamente para uno mismo, después empezás a decir, bueno, para todos por igual, y finalmente para más preocupado por el interés ajeno que el interés propio, ¿viste? Y eso se puede cultivar. Y eso no es poca cosa, es la gente, a nosotros nos interesa mucho cuando entramos en el budismo la parte de sabiduría, porque realmente es algo muy distinto con lo que heredamos de las tradiciones espirituales, ¿no? Nadie te habla era cristiano, ¿viste? Pero no oí a nivel de parroquia, por lo menos, de si la pared existe o no existe, si vos existís o no existís. Nunca se habla en esos términos, ¿viste? Las cosas son así, ahora tenés que seguir la ética, esto y lo otro, tienen su sistema, muy respetable, pero es otro sistema. Y viene el budismo y te dice que no, nada existe realmente, todo es como un sueño, que yo, para un minuto, pero hay consenso, ¿no? Toda mi familia piensa como yo, todos los argentinos piensan como yo, todo el mundo piensa como yo, ¿viste? Y vos decís si están todos equivocados, ¿viste? No es así, ¿viste? Para mí es un gancho, ¿viste? Gente, digo, pero ¿cómo puede ser una cosa así? Entonces, en ese sentido, la atracción que yo creo en muchos de nosotros no es por la compasión del budismo, porque las otras religiones también te hablan de compasión. Ah, eso ya lo oí, ¿viste? Aunque sea más limitada, porque no incluyen los animales o lo que fuera, pero nadie te habla como te habla el budismo de la parte de sabiduría. Entonces encaramos a la sabiduría y muchas veces descuidamos el otro aspecto. Y bueno, la compasión es un poco menor. No, todos los lamas tibetanos te dicen la compasión es igualmente importante que la sabiduría. Son como las dos alas de un pájaro, ¿viste? Si uno tiene un ala de la sabiduría, no llegas a Buda. Y si tienes el ala de la compasión nomás, no te liberaste. Entonces,
si querés llegar a Buda, tenés las dos alas del pájaro, ¿no? Y entonces sí que es cierto que sí, que necesitamos estudiar todo esto y necesitamos que alguien nos lo explique y necesitamos conectar con todo esto porque es verdad que aunque hay mucha información en Internet, que tienes que buscarla y discernir cuál es la auténtica de lo que no lo es. Entonces, ¿tú qué le aconsejarías a alguien que está en un momento de tremendo sufrimiento, a alguien que está en un momento, pues a lo mejor de depresión o de ansiedad o de mucho malestar? ¿Qué le podrías aconsejar como para empezar a poder ver la salida del pozo? Bueno, creo un poquito lo vimos antes, ¿viste? De ahí depende un poco si la persona tiene un interés espiritual. Yo no puedo garantizar que todos los que están deprimidos y sufriendo tienen una apertura espiritual. En un mundo muy, ¿viste? Agnóstico o muy ateo, ¿viste? Lo espiritual es como lo miran un poco como de poca cosa. Gente muy intelectual, por ejemplo, ¿viste? Le parece que lo espiritual es de poca monta. Hay la fe, déjame probar, ¿viste? Una cosa así. O sea que depende un poco. Si la persona tiene, ¿viste? Alguna, eso es muy difícil de decir, porque también tiene que tener relación con cosas que ya vienen en su conciencia del pasado, ¿viste? Que nosotros llamamos relación kármica o algún tipo de karmas en los cuales en algún momento, ¿viste? Se conectó y que ahí, ¿viste? Resurge y responde a esa experiencia de sufrimiento, no de una manera mundana, viste, por ahí va al médico y todo lo demás, pero se abre a ver qué dice el budismo o qué dice la religión, qué sé yo, y por ahí se encamina a un camino espiritual. Yo creo que hay muchos cristianos que se volvieron, viste, born again Christian, viste, como dicen en inglés, eso, born again Christian, que, viste, dejaron el cristianismo y después tuvieron una experiencia muy trágica o mucho sufrimiento y encontraron nuevamente solas en el cristianismo. Bueno, depende un poco de la persona. Eso es muy difícil para mí decirte. Yo te voy a dar una contestación porque conozco cómo sería el enfoque budista, pero tampoco, viste, es, cada uno tiene su camino, viste, y eso es muy importante. Como dice el Dalai Lama, no podemos imaginar un mundo en el cual todos les gusta la misma comida, ¿viste? Sí, todos tenemos distintas constituciones, propensiones, ¿viste? También inclinaciones y intenciones y depende un poquito. Hay gente que no se quiere involucrar con camino espiritual, que requiere, ¿viste? Mucho. Bueno, que vayan a terapia o no sé qué bien, ¿viste? Es muy difícil aconsejar en ese sentido. Ahora, si tienen, si esa gente, mucha gente, viste, en la historia del budismo, se inclinó directamente al camino espiritual después de una tragedia, por ejemplo. Gampopa, suponete, el fundador de nuestro linaje, era un médico muy famoso. Se murió el hijo, se murió la hija, se murió la mujer. Y la mujer, cuando estaba muriéndose, no se moría. Entonces él dice, pero ¿por qué es lo que te todavía mantiene acá? Porque ya estaba desahuciada. No me imagino a, que vos estés con otra pareja. No te preocupes, yo ya había decidido ser monje, ¿viste? Entonces, pum, enseguida se murió, evidentemente, la mujer. Pero el asunto es que ese fue detonante y fue, pero el maestro de maestros, los escritos de Gampopa son espectaculares. Es Sí. el fundador de nuestro linaje, ¿no? Y bueno, pues para ir cerrando, Gerardo, una última. De todo lo que hemos estado hablando, de todo de toda esta conversación, ¿qué es lo que te gustaría que recordara las personas o que se llevaran las personas después de escuchar esta conversación? ¿Qué es lo que te gustaría que se llevaran? Um, Mira, dos cosas. Yo creo que una, realmente no descuidar estas cualidades humanas fundamentales. Son de mucho sentido común, además, ¿viste? ¿No? Es decir, no hace falta ser un genio para entender que, ¿viste? Tener empatía por alguien que sufre o empatía por alguien que es alegre también. Empatía en general se la asocia al sufrimiento, ¿viste? Pero en realidad
La empatía por alguien que es feliz porque logró, si no tenés empatía y lo compartís, es porque reaccionás con celos o envidia, ¿viste? O sea que también eso, las cualidades esas, yo creo que no hay que descuidarlas. Y después, realmente, si alguien ¿viste? Tiene algún tipo de inclinación, interés por lo espiritual, que respete lo espiritual. Lo espiritual es algo muy difícil en el sentido de que no se puede ver con nuestro sentido, ¿viste? Es una Mm. apertura a relacionarte con lo invisible, ¿no? Las bendiciones de Buda, las bendiciones de Cristo, supone. ¿Dónde está? Le decís a un materialista, ¿dónde está? A ver, mostrame las bendiciones, ¿viste? Cuando viene un cura y hace así y cosas, ¿qué está haciendo este cura? Tira una agüita y ahí algo va a pasar, ¿viste? Hay que estar abierto a que hay un montón de factores invisibles a nuestros sentidos y no descartarlos simplemente porque no los podemos percibir. Y esa apertura, yo no digo de creer de inmediato, pero por lo menos no rechazarlo, darle una oportunidad. Mm. Eso es siempre cuando tenga, viste, una cierta necesidad por la, viste, insatisfacción, que la insatisfacción es muy terrible porque no es insatisfacción porque no me salió un negocio, es como, yo siempre digo, es como una hoja de papel, viste, que le cae una gota de aceite y al principio en la esquina se moja y la ves después de 2 días y ya avanzó sobre la mitad y llega un momento que toda la hoja se nutrió del papel, llega un momento en que todas las experiencias, esta va a ser mi vida, esto es, empezás a ver que las cosas realmente no tienen mucho sentido profundo, ¿viste? Y ese es un buen, muy sano, digamos, enfoque para un camino espiritual. O sea, que si alguien tiene ese tipo de situación, que no descarte la riqueza enorme que puede encontrar de un camino espiritual. No estoy diciendo budismo, estoy diciendo cualquiera, depende de lo que, de la conexión que tengan, ¿ok? No sé, se me Muchas ocurrió eso gracias. ahora. Muchas gracias. No, para Bueno, quienes la verdad es que ha sido muy, muy inspiradora esta conversación y quizás para los que quieran seguir profundizando, pues pueden buscarte porque tienes un centro de meditación en Buenos Aires, en Bariloche. Tienes allí un estudio de Dharma para acompañar a la práctica a algunas personas. Si quieres mencionar tu web o alguna otra cosa antes de cerrar, muchas gracias por tu tiempo, por tu palabra. sí, eso, todo lo que estamos haciendo, viste, una de las pocas, digamos, buenas cualidades que dejó la pandemia es online, viste, la transmisión digital. No existía tanto antes. Ahora siempre es presencial y online. O sea que es una cuestión de diferencia horaria, Ujú. ¿viste? Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos reuniones regulares en el centro, los miércoles, lunes, miércoles y domingo. Los lunes los lunes, por ejemplo, es un grupo más laico, que por ahí es muy interesante, basado en grandes rasgos, ¿viste? Por lo de atentamente, no 100%, pero que es muy útil y tiene mucho éxito. También es parte de nuestro círculo, pero enfocado más a lo laico, ¿no? Y también empieza a las 7 de la tarde. Argentina, que pobres de ustedes es las 11 de la noche. Por eso dije Madrugas. horario, ¿viste? Pero después se graban Ujú. Ah, las bien, sesiones, bien. o sea que Ujú. uno puede recurrir a eso. Yo diría, vos conocés el nombre de nuestro centro, Dong Yulin, lo viste Sí, leído, porque es sí. difícil de escribir. Entonces, te encargo a vos de escribirlo y mostrarlo, porque va a haber con que una letra o si pones mi nombre aparece, viste, en Google, pero Sí, entonces mandar un mail y sí. les mandamos todas las actividades que nosotros hacemos. En las online pueden participar. Y si están por la Argentina, que vengan a vernos, ¿viste? Los días de reunión, ¿no? Genial. Muchas gracias por tu tiempo, Ok, muchas gracias por esta no, conversación y ojalá nos podamos ver pronto otra vez. cómo no. Ok, gracias a vos. Estuvo muy, muy, un lindo encuentro. Gracias, ¿eh? Gracias, Hasta luego. Gerardo.